noche con ustedes compartiendo algunas reflexiones sobre un tema que voy a decir que me empezó a intrigar dando clase. Como sabéis, os puedo tutear, yo creo, ¿no? Porque ya estamos en estas de tutearnos. Como sabéis, una de las técnicas más características de la antropología social es hacer observación participante, y en clase yo a mis estudiantes les decía, bueno, hacer observación participante pequeñita sobre alguna temática que veáis, pero no exótica, sino alguna que veáis en vuestra propia casa, quién se sienta en la mesa, dónde se sientan, dónde están los sitios, es decir, todas estas cosas que los antropólogos y las antropólogas solemos estudiar. Y recurrentemente me hacían algunas observaciones participantes sobre los tatuajes y sobre todo sobre la dificultad que tenían para que sus padres entendieran que se querían hacer un tatuaje y que si se lo hacían se lo tenían que hacer además a escondidas y bueno, pues que no se enterara mucho que se lo estaban haciendo, es decir, que había ahí algo que a los antropólogos y a las antropólogas siempre nos llama mucho la atención, que es aquí hay una disonancia cultural intergeneracional. Es decir, hay algo que está cambiando. Y si hay algo que está cambiando, yo creo que veníamos hablando de ello en estos momentos, sobre todo que tiene que ver con pautas culturales, es algo que los antropólogos y las antropólogas pues tenemos que estudiar, porque supone que podemos estar haciendo un análisis mucho más en profundidad de lo que suele hacerse en una crónica periodística o en una crónica televisiva, y puede llegar un poco más a la raíz de qué es lo que está sucediendo para que generaciones jóvenes de estudiantes, en mi caso, pero luego ya como amplié un poco el marco ya fui viendo que pasaba a más mayores, mi hijo tiene un tatuaje, es decir, de pronto ya empiezas un poco a ver, y sobre todo qué se produce, por qué se produce esa, o se producía más bien, porque yo creo que está cambiando, se producía esa especie de rechazo con respecto a la existencia del tatuaje. Como soy bastante negada con los temas informáticos, se lo estaba diciendo a Arsen, yo me hice antropóloga porque quería especializarme en pueblos pre-tecnológicos y de pronto nos hemos metido en toda la tecnología. Voy a tener un pequeño cortometraje que ha tenido muchísima repercusión, que es muy divertido y que lo pensaba poner al final, pero lo voy a poner al principio porque así ya nos podemos relajar. Pongo luego el PowerPoint y las distintas fotografías que he traído de tatuajes para que entremos en la temática. Claro, mi novio la está pegando. ¿Qué? Pues eso. ¿Qué dices, tía? Si se pasa todo el día en la panadería. Ya. ¿Y por qué piensas eso? Porque desde que se ha metido a eso, está todo el puto día a su bola. ¿Qué es eso? La ESO, los graduados escolares o como se llame. Ya ves, ¿para qué? Si va a seguir siendo panadero toda su vida. Pues se está aprendiendo inglés y todo. No jodas. Sí, recibe a las clientas diciéndole good morning. A mí me da una vergüenza ajena que te mueres, porque encima lo pronuncia fatal. ¿Cómo te has dado cuenta? Pues ¿qué va a ser? Que te está pegando. Pues el otro día, cuando terminamos de hacerlo, me dice, te quiero, Pi. ¿Cómo que te quiero, Pi? ¿Y de qué? Pues ¿qué va a ser? De Pilar, tía, de Pilar. ¿Y de Pilar? Pues de la que se está tirando. ¿Y la llama Pi? No, así te entera. Se ve que a mitad de frase se dio cuenta de que se había confundido de nombre y no terminó de decirlo. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Que quién era Pi? Y él me dice un normal riéndose que Pi no es nadie, que es un número que le acaban de enseñar en clase de matemáticas, que es infinito. Así que lo que me quería decir era que me quería infinito. Y todo esto me lo explica con una sonrisa de oreja a oreja, disimulando puta madre, tío. Infinitos los cojones, eso no se lo cree ni él. Vamos, que no hace falta haber estudiado mucho para saber que en la vida solo existen 10 números del 0 al 10. O bueno, no, del 0 al 9, porque el 10 lo forma el 1
Y el 0, ¿no? Eso ya lo sé yo. Y total no tengo un pelo. Yo sé que se le escapó y que en realidad iba a decir, te quiero, Pilar. Y intenta arreglarlo diciendo esa gilipollez. ¿Y qué vas a hacer? Ah. Por el momento, no cogerle el teléfono mucho tiempo. Pues muy bien. Yo te veo muy tranquila, ¿eh? Lo estoy. Oye, esa sudadera es nueva, ¿no? Me la pilla esta mañana en las rebajas. Buah, me flipan las letras japonesas. A mí también. De hecho, estaba pensando en tatuarme una letra japonesa aquí y eso me mola todo. Lo que pasa es que me gustaría saber lo que significa. Nos vamos al chino debajo de mi casa. Me lo explican un momento. Ah, guay. ¿Qué? ¿A qué Paco? Atención a la estupidez que me acaba de poner. ¿Qué dice? El número pi es 3,1416, punto. Y que si no me lo creo, su profesora está dispuesta a explicármelo. ¿Y cómo se llama su profesora? No tengo ni idea. Pues ya lo sabe. ¿Tú crees? Ah, ¿no? Ahí tienes a la Pilar. Que están compinchados. Estaba diciendo cuáles eran los antecedentes por mi interés por el tema de los tatuajes. Y ahora voy a explicar un poquito cuál es la perspectiva sobre la que voy a abordar la temática de los tatuajes. No vamos a hablar de tatuajes exóticos, aunque también, pero vamos a hablar también de tatuajes actuales y sobre todo vamos a hablar de los tatuajes con una perspectiva léxica, es decir, mi teoría es que el tatuaje, como muchos otros artefactos culturales, es un lenguaje y que es un lenguaje que en este caso se inscribe en la piel, se hace en la piel, pero es un lenguaje que nos está mandando mensajes y que nos está significando una gran cantidad de contenido cultural en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, la perspectiva es una perspectiva casi de gramática, por eso el título de la conferencia es Tatuajes cuando la piel habla, porque los tatuajes de alguna manera en distintos tiempos históricos y en distintos contextos geográficos y culturales nos están diciendo cosas muy distintas, hasta llegar a este momento, que es el final, es decir, al momento en el que alguien se hace un tatuaje de algo que no sabe lo que es, que cree que es otra cosa y que además va a pedir que se lo traduzcan pensando que es una letra japonesa a un chino que vive debajo de su casa. Por lo tanto, la perspectiva un poco de abordaje del tema de los tatuajes es una perspectiva que implica, primero, entenderlos, como digo, como un texto que se inscribe en la piel, que se dibuja, que se trabaja en el cuerpo. El segundo aspecto que quiero resaltar un poco es que, como sabemos bien los antropólogos y las antropólogas, y sé que aquí hay mucha gente que ha estudiado antropología, pero otra gente probablemente no, el cuerpo en todas las culturas y en todas las sociedades es un campo de batalla, es decir, es un campo de batalla en el sentido de el control sobre cuáles son los cuerpos que son los cuerpos normalizados, los cuerpos que los grupos hegemónicos consideran que son los cuerpos normales, los del buen gusto. Que esto es así, tenemos ejemplos, el último y más sangrante, por supuesto, de cómo los cuerpos son un campo de batalla, pues han sido los últimos acontecimientos en Afganistán y cómo la llegada de los talibanes lo primero que ha hecho, casi antes de cualquier otra cosa o de dar de comer a la población, ha sido volver a cubrir los cuerpos de las mujeres de arriba abajo para que no se vea prácticamente nada de lo que pueda ser su propia personalidad como mujeres. Por lo tanto, primera perspectiva, el tatuaje es un léxico, es un lenguaje que se inscribe no en cualquier cosa, no tenemos aquí a una editora, no en una hoja de papel, sino que se inscribe en el propio cuerpo. Y el cuerpo al mismo tiempo es una construcción cultural y es una construcción absolutamente social.
Pero la tercera perspectiva es la perspectiva en la que nos fijamos en la idea de que en esa construcción de los cuerpos y de las corporalidades, el cuerpo de la normalidad es el cuerpo de la hegemonía, fundamentalmente de los grupos hegemónicos, que son los que dictaminan qué es lo que es adecuado o no es adecuado. Es decir, se pone siempre el ejemplo y se pone, y es muy fácil. Bueno, pues en determinadas épocas las mujeres estaban gorditas y no pasaba nada, al contrario, era un elemento de distinción, mientras que ahora tenemos a muchas de nuestras adolescentes, bastantes, con problemas de anorexia, porque el cuerpo hegemónico es el de la extrema delgadez. Bueno, con estas tres perspectivas, es decir, léxico, cuerpo, hegemonía, de pronto empecé a pensar qué estaba pasando para que se estuviera produciendo un cambio cultural de tal manera que una generación o generaciones jóvenes consideraran el tatuaje un elemento de reivindicación, podríamos decir, de su identidad personal, mientras que las generaciones anteriores pensaban que los tatuajes eran algo horrible, que no favorecía y sobre todo que pertenecía a otros grupos. Y ahí es cuando empecé a investigar cuál es un poco la historia del tatuaje en la cultura occidental, porque nosotros no dejamos de ser miembros de la cultura occidental. Y por lo tanto, si ahora se está produciendo un cambio cultural, se está produciendo un choque cultural, tiene que ver con una idea que es aquella que se ha ido asociando a lo largo de siglos y siglos entre el cuerpo tatuado y las zonas marginales o los grupos marginales dentro de la sociedad. De tal manera, y esto es muy curioso, que cuando a alguien, por ejemplo, le gusta sexualmente una persona que tiene tatuajes o que lleva piercings o cosas de este tipo, esa filia se llama estigmatofilia, es decir, estigma. Te gusta algo que está estigmatizado. Y a partir de ahí, a partir de la idea del estigma y del tatuaje como estigma, fue cuando empecé de alguna manera a pensar cómo se han ido construyendo las marcas que se ponen en los cuerpos a lo largo, ya digo, de nuestra historia. Siguiendo aquí un poco la idea de Foucault de hacer una cierta arqueología del saber, es decir, de ir viendo un poco esto que estamos viviendo ahora tiene detrás unos componentes que son los que nos pueden explicar el presente actual. Bueno, el primer o de los primeros tatuajes que conocemos es el del hombre de Ötzi, de hace 5.200 años, es decir, fue este sujeto que se encontró en los Alpes, que estaba prácticamente entero y momificado porque había permanecido así y ya tenía tatuajes. Pero realmente la idea del tatuaje y del estigma, que es lo que nos ha ido acompañando hasta ahora, y por eso los padres o los abuelos de pronto, pero hijo, pero nieto, pero ¿cómo te vas a tatuar, por favor?, etcétera, se consolida de alguna manera con lo que son nuestros precedentes clásicos, es decir, con Grecia y Roma. La costumbre más habitual en Grecia y en Roma era, primero se asociaba el tatuaje a los pueblos bárbaros, porque los pueblos bárbaros germánicos, etcétera, etcétera, ya llevaban tatuajes, pero ellos asocian el tatuaje y el cuerpo con tatuaje, lo están asociando también no solo a esos pueblos bárbaros, sino también a los esclavos, de tal manera que ellos están marcando a sus propios esclavos, así como a todos los delincuentes. Es decir, el tatuaje se convierte, para la persona que lo porta, se convierte en un símbolo, en un estigma, nunca mejor dicho, de pertenecer o bien a un grupo social como es el de los esclavos, o bien de pertenecer también a una persona que ha estado o que está fuera del orden social, es decir, que ha roto el orden social establecido y por lo tanto
por eso ha sido tatuada, es decir, ha sido castigada con el tatuaje. Es interesante porque en esta genealogía del tatuaje como estigma, nos encontramos que el cristianismo, como muchas de las otras cosas, no se nos puede olvidar que el título del Papa Pontífice Máximo era el título del emperador romano. El cristianismo readapta también esta idea de que el tatuaje es algo que solamente se puede permitir a personas que están fuera del orden social, es decir, a personas que por sus determinados comportamientos o por sus características están en el mundo de la marginalidad, en el mundo de los grupos subalternos, de los grupos marginales. Y esto es interesante porque el discurso cambia un poco, de tal manera que el discurso, tal y como corresponde a la religión, lo que nos dice es que en el cristianismo, durante todo el periodo del cristianismo, lo que nos dicen en el mundo occidental, por supuesto estoy hablando, lo que nos dice es que el cuerpo es algo divino, es decir, en la medida en que está generado por Dios es algo divino, y el humano no puede hacer ninguna marca en ese cuerpo, porque lo que está haciendo, si hace una marca en ese cuerpo, es de alguna manera atacar, podríamos decir, a la identidad sagrada que tiene el cuerpo, en la medida en que es algo que se genera a partir del deseo, podríamos decir, de Dios. Esto es así en el cristianismo, pero tiene algunas curiosas y no contradictorias, porque a veces puede parecer contradictorio, pero no son contradictorias, algunas curiosas excepciones. Y esas excepciones son, por ejemplo, los estigmas de los santos. Los estigmas de los santos no dejan de ser unas marcas en el cuerpo. Y si reflexionamos sobre la lógica de esas marcas y por qué el cristianismo, en lugar de pensar que son marcas del mal, son marcas del bien, esa contradicción se resuelve muy fácilmente, porque los estigmas son una voluntad divina, es decir, es Dios quien decide a una persona a la que quiere llevar a la santidad, pues establecerle o marcarle con algunos estigmas. Por supuesto, durante toda la época del medioevo y la época moderna en Europa, el tatuaje sigue siendo un castigo que se pone a todos aquellos que incumplen las normas sociales, de tal manera que, por ejemplo, se les pone a las brujas porque es la marca del diablo, o se les busca tatuajes para ver si tienen la marca del diablo, es decir, se sigue considerando la idea de que el tatuaje es algo que atenta absolutamente contra todo lo que es el orden social y, por supuesto, el orden divino establecido. El cuerpo puro, en este sentido, es el cuerpo que no tiene absolutamente ningún tipo de marcas. Bueno, hay otra excepción en el mundo cristiano, no quiero aburrirles, si se les aburro me paro y hacemos un diálogo. Hay otra excepción en el mundo cristiano que es muy interesante, que es el de los cruzados. Los cruzados también se tatúan. Los cruzados se tatúan precisamente porque cuando están en Tierra Santa, si mueren en batalla o si mueren allí en Tierra Santa, el tatuaje de la cruz precisamente lo que los identifica es como cristianos y por lo tanto como no perdiendo su propia identidad. Bueno, vamos viendo de alguna manera que hay una conexión, podríamos decir, entre las personas que están tatuadas y la pertenencia a determinados grupos marginales o a determinados grupos que están fuera del orden social establecido, es decir, que pertenecen a lo que podríamos llamar los grupos subalternos.
Bueno, pues esto es muy interesante porque en el siglo XIX, por ejemplo, muchos estudios psiquiátricos y de medicina criminal, precisamente lo que hacían era intentar estudiar los tatuajes de los malhechores que estaban en las cárceles porque pensaban que así, estudiando sus propios los tatuajes y todo lo que significaban esos tatuajes, iban a poder determinar cuáles eran. En el siglo XIX, acuérdense que es la época de las clasificaciones y por lo tanto iban a poder determinar cuáles eran el tipo de delincuente o de malhechor con el que se estaban enfrentando. Bueno, vamos a ponernos un poco más animados con alguna fotografía. Tatuaje, cultura occidental, cuerpo y estigma. Evidentemente se va construyendo en muy poco tiempo, he dicho esta pequeña genealogía histórica, pero sí que nos encontramos ya en el siglo XIX y en el siglo XX, nos estamos encontrando con una clarísima identificación cultural y social entre el hecho de tatuarse y la pertenencia a grupos marginales, a grupos que están fuera de la normalidad social. Y esto que se inicia como una estigma que puede ser individualizado, que puede ser, bueno, eres un malhechor, se va reconvirtiendo a lo largo del siglo XIX, se va reconvirtiendo por parte de estos propios grupos en una seña de identidad. Yo creo que todos nosotros conocemos las maras, son las maras centroamericanas, es decir, son los grupos de jóvenes y no tan jóvenes, que una de sus señas de identidad más característica es que tienen estos tatuajes, es decir, llevan todo absolutamente tatuado. Como curiosidad, que esto se dice poco y se sabe poco, las maras, que son centroamericanas, se constituyen y se organizan como grupos en las cárceles de Los Ángeles, en Estados Unidos. Es decir, antes entran delincuentes y como las cárceles están divididas por grupos, pues es allí cuando ellos de pronto, latinos, centroamericanos, deciden, pues nosotros también nos vamos a convertir en un grupo potente que hace frente a otros grupos organizados dentro de lo que son las cárceles. Pero una de sus características fundamentales es esta, es decir, es la de llevar todo el cuerpo tatuado y además llevarlo visiblemente. Es decir, como se ve, hay otras veces, ahora veremos la yakuza japonesa, que no tiene unos tatuajes absolutamente impresionantes, pero son tatuajes que uno se puede poner un traje perfectamente y no se le ve absolutamente nada. Pero en las maras se ve completamente que tú perteneces a una mara. Porque los tatuajes no son individuales. Los tatuajes, como pone arriba, son de pertenencia grupal. Es decir, es una piel que yo me dibujo, que yo me tatúo para que el resto del mundo entiendo que soy de la mara salvatrucha o que soy de la mara, es decir, no son cada uno me hago el mío, no. Tienen sus propios dibujos y por lo tanto tienen su capacidad de solamente con ver a la persona ya saber con quién estás delante o a quién estás dirigiéndote y qué grupo, qué pertenencia grupal tiene esa persona, por supuesto siempre hablando dentro de la marginalidad, porque estamos hablando de grupos absolutamente marginales. Bueno, la foto que he puesto al lado es de una maravillosa película de un director Cronenberg, David Cronenberg, que se llama Promesas del Este. Y bueno, ven ustedes que no es un mafioso ruso de verdad, sino que es Viggo Mortensen. Pero es preciosa esa película porque esta foto está tomada de una de las partes de esa película en la que él, que está en una cárcel y está saliendo de una cárcel, quiere entrar en un grupo mafioso ruso. Y lo primero que hacen es desnudarle para ver qué marcas lleva.
¿Qué marcas lleva? Él ya lleva marcas de tatuajes. ¿Por qué? Porque él ya ha estado en la cárcel y por lo tanto se ha tatuado en la cárcel. Ha sido y es habitual los tatuajes que se hace la gente en la cárcel. Ya está marcado, pero en esta escena en concreto le están haciendo una prueba para ver si consigue entrar en uno de los grupos mafiosos. Después de la prueba, que es bastante dura, así como un ritual de estos que los antropólogos estudiamos, como de esos de paso, pero de los duros, se gana la confianza del grupo mafioso y por lo tanto lo que se gana fundamentalmente es la posibilidad de que le tatúen en las rodillas 2 rosas, que son los símbolos del grupo, y también un corazón, que es el símbolo del grupo. Es decir, a partir de ese momento, cada vez que Viggo Mortensen tenga una reunión, puede mostrar esos símbolos porque pertenece a un grupo marginado, pero a un grupo que da cohesión total y absoluta. En esa misma película hay una escena estupenda, porque yo me imagino que, imaginaros vosotros, bueno, ¿y cómo se sabe que pertenecen? En las maras está claro, porque se ven, pero ¿cómo se sabe? Bueno, pues hay una escena súper preciosa, porque Viggo Mortensen tiene que hablar con otro mafioso y le dice, ¿dónde quedamos? Y le dice el del otro grupo, le dice, quedamos en la sauna. Que no es un sitio muy habitual para quedar. Bueno, y cuando están en la sauna, claro, todo se ve transparente, quiero decir, porque en la sauna se tienen que desnudar. Y entonces, realmente lo que se están enfrentando no es alguien que yo te estoy diciendo a ti, oye, mi grupo es muy importante, yo pertenezco a este grupo. No, es que yo lo estoy viendo ¿cómo? Porque estoy mirando tu cuerpo y tu cuerpo está tatuado y por lo tanto en tu cuerpo está la marca de la pertenencia al grupo. Y le dice, de hecho, el mejor sitio para conocer a las personas es la sauna. Es decir, es una primera piel, es un mensaje tan directo de pertenencia al grupo que a mí me parece súper interesante. De hecho, por ejemplo, uno de los mayores problemas que se encuentran los jóvenes cuando quieren salir de las maras es precisamente quitarse los tatuajes. Afortunadamente, lo digo por si, no sé si hay alguien aquí tatuado, pero bueno, esto es personal intransferible, pero es muy interesante porque afortunadamente en estos momentos los tatuajes se pueden revertir. Hubo un momento en que no se podían revertir, pero hay algunos grupos, sobre todo de religiosos, trabajando en Centroamérica, con poblaciones muy marginales que están en maras, etcétera. Y claro, esta es una marca que tenemos que entender que el tatuaje es una escritura, pero es una escritura en la piel, o sea, es permanente absolutamente. Por lo tanto, no basta solo con salirse de la mara o intentar ayudarles a salir de la mara, sino que es también absolutamente fundamental conseguir borrar los tatuajes que van a identificar a estos jóvenes con la pertenencia a las maras. Como ya digo, en estos momentos, afortunadamente, hasta hace tanto no se podían, los tatuajes eran para toda la vida, pero ahora afortunadamente se pueden quitar. Bueno, como hemos visto ahora hasta este momento, el tatuaje en la cultura occidental, he puesto solo estos ejemplos, vamos a poner ahí tenemos otro ejemplo de Mara también, de otra. Esta es una exposición de Isabel Muñoz, no sé si conocen, es una fotógrafa maravillosa que hizo todo un reportaje fotográfico sobre las maras, y este es otro de las fotos de ella, de Isabel Muñoz, que como se ve también, vuelvo a repetir, lo importante es que se ven, quiero decir, o sea que enseguida uno identifica a qué mara pertenece la persona con la que te estás relacionando. Mientras que, por el contrario, en el mundo japonés, de la mafia japonesa, la yakuza, el tatuaje, como vemos, es impresionante, también es colorido, además, es muy impresionante, pero es un tatuaje que permite ser escondido. Es
Es decir, porque tú estás hasta aquí, si se ve, bueno, se nota, ¿no? Hasta dónde llega, quiero decir, puedes incluso ponerte un jerseycito así polo, pero no se te ve el tatuaje. Por lo tanto, es una marca de identificación mucho más fácil de hacer pasar desapercibido. Por lo tanto, de que la pertenencia a esa yakuza o a este grupo mafioso japonés pueda pasar bastante más desapercibido. En cualquier caso, como digo, esos tatuajes que han sido en el mundo occidental, con esta genealogía que vengo haciendo, unas distintas marcas que hemos ido viendo, se han ido vinculando siempre a la marginalidad, es decir, a los grupos marginales que en un momento determinado, como suele pasar siempre con los grupos subordinados, lo que hacen es empoderarse a través del tatuaje. Es decir, bueno, ya que me estáis marginando, no, yo pertenezco a un grupo y desde el grupo actúo, y actúo con fuerza y actúo con violencia en muchas ocasiones. Es decir, el grupo dentro de la marginalidad a mí como individuo me da mucha seguridad. Pero siempre en el mundo occidental estamos hablando de la marginalidad. Ya vamos viendo un poco por qué los padres y los abuelos, lo de que los hijos se tatúen, lo llevan un poco mal. ¿Por qué? Porque estos restos, podríamos decir, o estas ideas que vinculan el tatuaje a la marginalidad, son unas ideas que todavía, como sucede siempre que se produce cualquier cambio social, son ideas que tardan muchísimo tiempo en desaparecer, y por lo tanto las generaciones nuevas lo asocian mucho menos, pero las generaciones más mayores todavía lo tienen bastante asumido, o sea, bastante identificado con la pertenencia a la marginalidad. Bueno, como los antropólogos tenemos una cosa estupenda, que es que no solamente viajamos en el tiempo, sino que también viajamos en el espacio, vamos a ver el ejemplo contrario. El ejemplo contrario, que es de donde además se puso de moda de alguna manera, lo trajeron los marineros, en los tatuajes maorís. En Nueva Zelanda y en las islas del Pacífico, el tatuaje ha sido una tradición total y absoluta, pero es una tradición que hace que el individuo entre en la normalidad social. Es decir, estos tatuajes que estamos viendo, lo que nos están indicando tanto en el hombre como en la mujer, lo que nos están indicando es su pertenencia a un determinado clan, a una determinada genealogía dentro de la normalidad social. Es decir, en el mundo de los tatuajes maorís, el que no está tatuado es el que está estigmatizado, porque lo que es normal, y cuando tú estás siendo un individuo y cuando tú eres adulto, según vas siendo adulto, pasa en el mundo de los tatuajes maorís o las escarificaciones africanas, que estamos viendo aquí. Es decir, estos tatuajes lo que están diciendo al resto de los individuos, les están diciendo, mira, yo soy un sujeto de pleno derecho de mi sociedad, y soy un sujeto de pleno derecho de mi sociedad porque tengo en mi piel todas aquellas marcas que te están diciendo a ti a qué clan pertenezco, a qué tribu, de qué zona, etcétera, etcétera. ¿Qué lugar ocupo dentro de la clasificación social? Con lo cual, no creo, porque a tanto no he llegado para investigar, no creo que fuera así, pero en alguno de estos dos mundos, si tú no estás tatuado, lo que eres un marginal. Es decir, exactamente lo contrario de lo que sucede en la sociedad occidental, cosa que me parece bastante interesante. Por lo tanto, aquí en otros mundos y en otras culturas, los tatuajes precisamente lo que hacen es subvertir el orden de la hegemonía, y quien lleva tatuajes precisamente es quien está
en los grupos hegemónicos y quién pertenece a la organización social normalizada. Voy a poner otro ejemplo, que es un ejemplo muy doloroso, que basa en la historia, en nuestra historia más reciente, y que fue el uso del tatuaje como una manera de privar de la identidad individual al sujeto a través del tatuaje, que es este. Por eso pongo en la transparencia la deshumanización. ¿Qué papel cumple? Esto es una marca, la foto que tenemos en el lado derecho mío, en el lado derecho es una marca de un campo de concentración, es decir, es usar en este caso el tatuaje y el número del tatuaje para conseguir que el sujeto que se ve así marcado perciba que a través de esto lo que se le está diciendo es: tú ya no perteneces a la humanidad, porque es una de las cosas primordiales, como sabemos. Nuestro nombre es lo que nos da nuestra identidad personal, nuestro nombre, bueno, tú a partir de ahora eres un número, y además lo voy a hacer de una manera que implica también la capacidad de deshumanizarte, porque lo voy a hacer como se marca a los animales, es decir, a través de esa marca que se inscribe en la piel a los prisioneros en los campos de concentración. No es solamente que se les ha ocurrido, etcétera, no, hay todo un universo simbólico y un mundo de significados que nos está diciendo: lo que quiero es rebajarte todavía más, no solamente ya más allá del sufrimiento que te puedo infligir dentro del campo de concentración, sino que además te estoy privando de todos aquellos elementos que en tu cultura, en nuestra cultura, en la occidental, son los que constituyen tu propia identidad como sujeto individual dentro de una normalización social. Bueno, esta es la marca, quiero decir, esta es la marca. Es muy interesante porque pongo arriba resignificación, porque he puesto arriba una de las cosas interesantes que se produce en Israel, y es que la gente joven se está tatuando ahora los números, sobre todo si ha tenido en su familia gente que ha estado en el Holocausto, o que ha muerto o que ha estado en el Holocausto, se están tatuando los números voluntariamente, quiero decir, o sea, este es el tatuaje de una chica joven israelí, como una parte de indicarnos también de una memoria que no queremos perder, es decir, esto no queremos que se pierda, no queremos que se pierda nuestra historia y lo que pasó a través de esta historia. Bueno, vamos a ver un poco, esta es una teoría, vamos a ver un poquito, y ya me queda poco, que veo que he mirado ahora, cuando empezamos a percibir los cambios sociales en el uso del tatuaje en nuestra propia cultura, en la cultura occidental. Luego diré la final, pero en nuestra propia cultura. Bueno, en España, por ejemplo, yo creo que tiene una vinculación muy clara con los movimientos artísticos y sociales que se producen a finales de los años 80, entre los años 80 y los años 90. Y se producen, de alguna manera, a través de una ruptura que pretende la juventud de esos años, de los años 80 y 90, que pretende hacer o que quiere hacer con la norma establecida, por así decirlo, con la normalidad establecida, pues no sé cómo vamos todos y tal y cual, y de pronto uno de los movimientos que fue muy potente es el de la recuperación de la marginalidad, es decir, llevemos a la marginalidad al centro del discurso artístico y por lo tanto al centro del debate social. No se nos olvide siempre que el arte es, podríamos decir, como en la vanguardia de lo que va a pasar después. Y he traído a colación esto porque es muy interesante, porque son
un dibujo y una fotografía el dibujo es de García Alice, uno de nuestros grandes fotógrafos de la movida madrileña, si se acuerdan ustedes, 80, 90, uno de los más rompedores, al final siempre nos acordamos de Almodóvar, pero uno de los más rompedores precisamente fue García Alice, que hizo toda una serie de fotografías muy interesantes, porque eran fotografías, bueno, yo llevé una vez una exposición cuando era presidenta de SEACES a China, de fotografías de García Alice, y algunas las tuvimos que quitar, porque el gobierno chino dijo que ni de WhatsApp esas fotografías se veían allí. Porque García Alice, en esa ruptura que está haciendo esta generación, este grupo generacional, vuelvo a repetir, minoritario, porque son absolutamente minoritarios, es decir, bueno, todo lo que esta sociedad capitalista sentada, etcétera, etcétera, ha puesto en el centro del buen gusto y de la normalidad, es decir, hay que ir vestido así, hay que tener este cuerpo, hay que tal y cual, yo lo voy a romper. ¿Y cómo lo voy a romper? Trayéndome los elementos simbólicos del margen, me los voy a traer al centro del discurso del arte, al centro de la hegemonía. De tal manera que García Alice está en ese dibujo, pero yo que he estado con él, ya digo en China, es que está completamente tatuado, o sea, él se hace los tatuajes, dice, yo mismo voy a romper también con esa imagen, y hace esta fotografía icónica, que es la fotografía de el brazo de Elena, se llama, que es como a través del discurso del arte voy a decir que dentro del estigma y dentro de los grupos estigmatizados hay belleza, es decir, voy a traer esa belleza al centro de la discusión política, y por lo tanto, cuando digo política de los cuerpos, y de qué cuerpos son los cuerpos bellos y qué cuerpos son los cuerpos que tenemos que reivindicar. Y estamos hablando de los años 80-90, pero a partir de estos años se produce, desde mi punto de vista, un elemento muy interesante. Y el elemento muy interesante es que precisamente aquello que quiere romper todo este movimiento, que es decir, que son los márgenes del estigma, y de decir lo bello puede estar también en el estigma y en los grupos estigmatizados, en el momento en que yo lo llevo al centro del arte y lo llevo al centro de las galerías y lo llevo al centro de las imágenes icónicas que se plantean, pasa como pasa con muchísimos fenómenos que hemos visto y que conocemos, que los deglute el sistema, es decir, que pierden su fuerza de radicalidad. ¿Por qué? Porque acaban siendo, bueno, vale, esto era marginal hace nada, esto empiezan unos iconos a plantearlo como bello, como hegemónico, como el elemento que me da distinción, etcétera, y al poco tiempo lo tenemos convertido ¿en qué? Lo tenemos convertido en esto, en moda, en consumo, en sujeto, en individuo, en yo con mi cuerpo. Es decir, yo empiezo a... pero ya ha perdido completamente el carácter revolucionario. ¿Me entienden? Revolucionario, que no es de revolución, sino rupturista, podríamos decir, de un discurso cultural rupturista. No. Yo ya lo he asumido, lo asumo, lo convierto en moda, lo convierto en consumo, y además... es muy interesante porque ahí enlazamos también con pipas, quiero decir, y además este tatuaje que ahora me estoy haciendo es un tatuaje que se corresponde con el individuo de la posmodernidad, es decir, un individuo que se pone en el centro del universo él mismo y que es fluido y que con sus tatuajes lo que hace en la mayoría de las ocasiones es contarnos su vida. No sé si se han dado cuenta o si os habéis dado cuenta, pero muchos de estos tatuajes... bueno, el de Beckham se ve, es cada vez que nace un hijo me pongo un tatuaje, me voy a casar con no sé quién, me pongo un tatuaje, es decir, te cuento mi vida, individuo, por eso pongo yo individuo, te cuento mi vida a través de los tatuajes de mi cuerpo. ¿Qué es lo que sucede con esto?
lo que sucede con esto es que ya no nos están lanzando señales simbólicas, ya no son símbolos de comunidades, sino que son símbolos de ese individuo posmoderno, fluido, que se pone su vida al descubierto. ¿Cuál es el máximo que no tiene que ver con los trabajos? Instagram. Quiero decir, o sea, es que te voy a contar mi vida todos los días de mi vida. Quiero decir, un individuo que está expuesto con unos referentes y con unos códigos culturales que son bastante interesantes, porque es evidentemente el triunfo, desde mi punto de vista, supremo y absoluto de todo el paradigma neoliberal cultural del individualismo. Es decir, tú con tu cuerpo es tuyo y haces lo que quieres. Es mentira, porque no hacen lo que quieren. O sea, luego hay moda, quiero decir, en eso, y me pongo lo que me dicen que me tengo que poner. Pero claro, llegamos ya a un sujeto que es absolutamente autorreferencial. Ya el tatuaje no tiene nada que ver con ese maorí, que era un maorí que te estaba diciendo, tú mirabas a un maorí y decías, madre mía, mira, es del clan Futulún, pertenece al grupo no sé qué, está casado, tiene no sé cuántos, es decir, tú tienes ahí toda la vida, podríamos decir. No, aquí soy yo con mí mismo y con mi mismidad la que te estoy diciendo qué es lo que es importante en mi vida. Vale, llegando a tal banalidad o a tal banalización desde mi punto de vista, que por ejemplo Miley Cyrus, que es esta cantante tan maravillosa, se ha tatuado tiene en uno de los brazos, tiene el tatuaje de la sopa de bote preferida de su novio. Es decir, o sea, es como para que veas cómo te quiero, mira, me voy a tatuar la sopa que tú prefieres. Por lo tanto, es de alguna manera una pérdida, podríamos decir, de significación, no pérdida porque siempre significan las cosas, pero sí que es una pérdida de significación del tatuaje en lo grupal, bien sea porque eres un grupo marginado o porque perteneces a una comunidad. Es ahora mismo, yo mismo estoy con mi identidad personal, que además te la quiero contar con todos los detalles. Por supuesto, esto produce desde mi punto de vista una normalización del tatuaje, porque ya lo que no tenemos en absoluto es una capacidad de provocación con respecto al tatuaje. O sea, el tatuaje, aunque los jóvenes consideren que están siendo más modernos y más rupturistas que nada del mundo mundial, lo único que están haciendo es seguir una moda que se ha puesto, que siguen sus iconos, que tienen sus iconos más importantes. No me sale los deportistas que están ahora todos tatuados, del Real Madrid, que está ahora en Francia, Sergio Ramos, que va todo tatuado. Es decir, claro, estos son todo iconos que a los jóvenes les hacen que sigan esa moda. Pero en cualquier caso, el peligro, y esto ya es una broma, para ir terminando, para que discutamos un poco, el peligro de todo esto es que cuando tú haces tatuajes autorreferenciales, es decir, que son de tu vida, yo te voy a contar mi vida, etcétera, etcétera, tu vida puede dar muchas vueltas y tu vida puede cambiar mucho, ¿verdad? Bueno, he puesto esta foto que pone aquí, así, ese tatuaje súper grandísimo, porque ese es el tatuaje de un padre que se tatúa el nombre de su hijo recién nacido. Al cabo de los 3-4 años ingresan al niño porque tiene una enfermedad y tal, y les hacen pruebas genéticas y se descubre que no es el padre biológico. Entonces ahí lleva la marca del esto. Es decir, es un poco decir, cuando el tatuaje lo que te cuenta es la vida, resulta que la vida te puede cambiar. Y ten cuidado con lo que pones, porque a lo mejor la vida te ha cambiado y lo que estás poniendo dentro de nada. Bueno, también es muy conocido el caso de la mujer de Antonio Banderas, no sé si os acordáis, que se puso un corazón que ponía Antonio y luego pues tuvo que estar ahí a ver cómo se lo quitaban cuando se divorcia, ¿no? Entonces, bueno, terminando, es decir, tiene una larga historia el tatuaje y es una historia que tiene en el mundo occidental
clara conexión con los procesos de estigmatización de colectivos y con el empoderamiento de ese colectivo. En estos momentos el tatuaje es realmente pues una moda como otra cualquiera, pero que nos habla también de un tipo de sujeto que es ese sujeto al que lo que le gusta fundamentalmente es mostrar sus interioridades, más interioridades. Por eso lo comparo con Instagram, quiero decir, porque creo que son como dos fenómenos que es de estoy continuamente poniéndote en las redes para que tú los veas, porque el tatuaje no deja de ser algo que es para que se vea, poniéndote en las redes lo que hago cotidianamente, pues es un poco como decir, bueno, ¿a dónde está apareciendo y desapareciendo ya ese individuo que es un individuo móvil, posmoderno? Y por supuesto el tatuaje ahora mismo, mis estudiantes se enfadaban mucho cuando yo les decía, creéis que estáis siendo súper revolucionarios, pero para nada, o sea, habéis entrado de lleno en la lógica del consumo. Ahora mismo el tatuaje es un artículo de consumo como otro cualquiera, de tal manera que te encuentras cosas divertidas, como por ejemplo, no sé si habéis entrado alguna vez en una estas de tatuajes, es muy divertido porque te sacan un catálogo y entre ellos un montón de símbolos maorís. Y entonces uno de pronto dice, me hago el símbolo maorí. Y entonces es como, no, qué pena, ¿no? Que significaba tanto en esta cultura y aquí te lo haces porque es muy bonito, porque es muy vistoso, porque tal y porque cual, o uno de la yakuza, imagínate, etcétera, etcétera. Es decir, es esa pérdida, esa banalización, esa pérdida del poder que en un momento tuvo el tatuaje de alguna manera de, bueno, pues de estar identificando a los grupos marginales duros, quiero decir, y empoderándolos de alguna manera. En estos momentos, como ya digo, yo creo que tiene mucho de moda, vamos, mucho no, todo de moda, tiene bastante de cambio social, pero de los likes, o sea, ha subido. Y me preguntaban hoy, ¿durará? Yo creo que sí, o sea, que yo creo que está en auge. ¿Por qué? Pues porque los iconos sociales ahora mismo están potentes, están en auge y de hecho va a haber mucha más gente tatuándose, quiero decir, más gente joven y de pronto la noticia maravillosa, ¿no? Que es que me parece fastuosa, que ya por fin se van a permitir los tatuajes en la Guardia Civil siempre que cumplan con la Constitución. Entonces, no sé qué es hacerse un tatuaje constitucional o anticonstitucional, ¿no? Es como ya la broma total. Yo creo que sí, que van a continuar, quiero decir, que van a continuar, pero yo creo que han perdido ya esa fuerza de identificación en lo grupal que en otras culturas y durante un periodo muy largo de tiempo en nuestra propia cultura, aún en la marginalidad, tenía una potencia grande y fuerte. Y por eso ponía, ahora me imagino que entenderéis un poco mejor el vídeo que he puesto al principio, porque es un vídeo muy gracioso de la total banalización, ¿no? ¡Ay, qué camisa, qué chula lleva el símbolo de pi! Y dice, ¡ay, sí, esa letra japonesa que me encanta, me la voy a tatuar! Bueno, porque es pues como la moda efímera, claro, lo que pasa es que esta no es tan efímera porque esta se queda para siempre en el cuerpo, a no ser que luego te lo puedas ir quitando. Bueno, pues era un poco lo que quería contaros y no sé, yo creo que merece la pena que si queréis comentemos algo. Ha habido un momento en que has hablado sobre la clasificación de los individuos en el siglo XIX. Que tuve la oportunidad que nos lo mostraban en fotografías y de acuerdo un poco con el tipo de cara o de rostro se identificaba con qué tipo de individuo era o qué tipo de malhechor era, ¿no? ¿Habéis llegado a estudiar o a indicar o dar alguna referencia sobre la ocupación de mayor o menor cantidad del cuerpo con este tipo de cosas? O la gente que simplemente se hace una rosita o una fecha
en la pierna de una manera muy poco... Yo creo que hay diferencias, ¿eh? Ahora mismo el mundo en el que vivimos, posmoderno, produce muchas posibilidades, es decir, no es como antes, que estaba mucho más claro, esto es normal, esto es anormal. Ahora hay muchas posibilidades. Por ejemplo, durante un periodo de tiempo, pero no todo, porque ahora ya está muy... grupos homosexuales era una seña también de distinción, el tatuaje. Por ejemplo, sí que hay personas, sobre todo en la adolescencia, que yo creo que es cuando más las identidades están como más revueltas y más hay necesidad de esto. Sí que hay gente que empieza con pequeño y acaba, o sea, hay como una adicción al tatuaje. Eso sí que es verdad, ¿eh? O sea, que se empieza a lo mejor, hay gente que no, que se ha hecho una rosita o se ha hecho algo y bueno, pues ya está, y se queda toda la vida así. Pero sí que hay personas que empiezan y que van cada vez, bueno, como dijéramos, como los jugadores, ¿no? Cada vez tatuándose más y más y más hasta llegar, bueno, a tatuarse todo el cuerpo. Hay que tener, a ver, yo siempre pienso, yo para esto, es que soy un poco clásica en mis planteamientos teóricos, hay que tener una vida un poco especial, quiero decir, o sea, si vas a vivir o vas a ser un broker en Wall Street, probablemente no te puedas tatuar la cara porque todavía cuando entres vas a dar un poquito de mala impresión, ¿entiendes? O sea, sí que, por ejemplo, el mundo del espectáculo, el mundo del fútbol, ese tipo de mundos que son un poco más, bueno, que pueden ser iconos, pero que están también un poquito más fuera de lo que es trabajo normal y corriente. Cuando digo normal y corriente, pues bueno, hay que hacer más observación. Yo cuando voy por el barrio de Salamanca observo pocos tatuajes, por ejemplo. Yo, en cambio, te voy a decir algo. Estuve en Ibiza, hará 3 o 4 veranos, y comenté con mi familia y tal la cantidad de gente que se había grabado en la piel como nunca, ¿eh? Sí. Como en ningún otro lugar que yo hubiera visto, una barbaridad. Al punto de que lo destaqué y lo comenté. Claro, pero fíjate el turismo que va a Ibiza. Claro. Quiero decir, o sea, eso no lo vas a ver en Menorca. Que sí, yo no quiero estigmatizar ni mucho menos por yo. No. Ninguna ciudad, ¿eh? No. Si lo digo por Ibiza, porque Ibiza tiene también una tradición. A ver, Ibiza en los años 70 fueron los hippies, quiero decir, tiene también una tradición de rupturas y era, bueno, la utopía posible se llamaba en su momento, ¿no? Y se fueron allí a vivir hippies y se fueron, etcétera, etcétera. Es decir, hay un turismo que tiene también una cierta capacidad un poco más rupturista de la que estamos hablando. Pero vuelvo a repetir, el tatuaje se va a extender muchísimo. Yo todavía lo veo poco, por ejemplo, por eso es importante ver en qué contextos. Bueno, en Ibiza, por ejemplo, es muy interesante porque, bueno, pero ya digo que hay una conexión de la isla con determinados ya grupos. Pero, por ejemplo, es interesante ver en la entrega de los Oscar, por ejemplo, que van las mujeres con mucho... A ver, en qué momento empiezan a aparecer tatuajes ya grandes, importantes. Porque por ahora, yo no sé si he visto alguna con algún tatuaje pequeñito, se empiezan a ver algunas, pero normalmente si llevan tatuajes los maquillan. O sea, los tapan con maquillaje. Luego quiere decir que en ese ámbito todavía no está normalizado del todo, porque tú cuando tienes que esconder algo, o sea, o tienes que taparlo es porque no está normalizado, porque si no, todo lo contrario, ¿no? Pero vuelvo a repetir que como son procesos culturales que siempre son procesos dinámicos, nunca es estático, nunca es decir, bueno, esto está aquí y ya está. No, vamos a ir viendo y yo creo que va a haber mucha mayor normalización de los tatuajes. Habrá que ver qué pasa cuando cumplan edad, claro, porque como
no pasa con la ropa, con los tatuajes la piel se va cayendo y los tatuajes se distorsionan bastante con el paso de los años y las arrugas. Por ejemplo, el otro día vi un reportaje también muy interesante, porque estaba hablando de banalización, pero vi un reportaje muy interesante en televisión, no sé, alguien le hacía una entrevista a un tatuador que está tatuando ya arte. ¿Perdón? Arte. Vale. Es decir, él no es un tatuador que coja un modelo y haga o que ponga eso, que quiero que me pongas un corazón, que ponga mi padre o quiero el nombre de mi hijo. No, es un artista, o sea, él es artista y tatúa en la piel, ¿no? Una pregunta. ¿Personalizado sobre el cliente que pide algo o sobre la idea del propio? Sobre la idea del artista. Ya. Sobre la idea del artista. Y eso es interesante porque él lo comentaba, dice, bueno, es que los primeros que vinieron fueron amigos, digo, yo no sé cómo se fiaban. Y él mismo ponía encima de la mesa qué pasará con esta obra, porque la consideraba una obra de arte, claro, una obra de arte escrita no en un lienzo, sino en una piel. ¿Qué pasará cuando pasen los años? Pero no es artista y artista. Hay una película también japonesa, lo que pasa que, bueno, considerarlo tatuaje es escritura, es muy bonita. Hay un artículo de Rosa Olivares, que es una crítica de arte muy buena, porque ella es una escritora y entonces escribe sus poemas en la piel, en los cuerpos de sus amantes. Y entonces, claro, es una obra efímera. Quiero decir que de hecho tienen que hacer fotos y tal para que quede el poema, porque no es tatuaje, o sea, eso es escritura, estoy escribiendo, pero es utilizar el cuerpo de alguna manera también como un libro, como un lienzo, como una manera de expresión. No sé, yo no tengo tatuajes, ¿eh? O si alguien tiene curiosidad, siempre queda la duda de... Sí me he pintado, pero bueno, eso son pinturas, pues las pinturas estas cuando vas a países árabes que son tan bonitas, de henna, y las manos y en India y cosas de esas que son tan bonitas, porque sí que pienso que el tema de la perdurabilidad, aunque ahora se puedan quitar, pero el tema de la perdurabilidad de algo sobre tu cuerpo que te puede dar la vida tantas vueltas que dices... Madre mía. Y luego quería comentar la cuestión económica que va rodeando a todo esto. Porque yo, tengo una sobrina concretamente, se sacó el permiso, porque tienes que sacar un permiso, y gana, tiene su trabajo y se saca del orden de 2.000 y 3.000 euros al mes, sin ser una profesional. Un artista de como este que pinta algo cuadros. Increíble. Hay una industria potentísima. Por eso digo que es una moda, pasará. Bueno, yo creo que no, pasará porque todo pasa en esta vida, quiero decir. Pero en estos momentos estamos en el momento de subida, no estamos en el momento de bajada, no, estamos en el momento de subida. ¿Por qué? Porque es que cada vez se está normalizando más. Y en la medida en que cada vez se está normalizando más y yo quiero ir a la moda y yo quiero, pues claro, es que se saca mucho dinero y se paga mucho dinero. Y el tatuaje hace daño, quiero decir, no es una cosa como de, ay, qué cosa más mona. No pero sí, pero hay gente que tiene, bueno, los cuerpos tatuados estos, pregunta, los cuerpos esos enteros son impresionantes, o sea, hay gente que es que está tatuada completamente. Alberto García Alice, el fotógrafo, también, está tatuado, y yo creo que sí que hay una cierta como enganche, o sea, sí que hay como desde mi punto de vista, por la gente que yo he conocido que se tatúa tanto, es como un enganche a
bueno, tengo esto, pero ahora ya me voy a hacer esto otro, pero ahora ya me voy a hacer, y claro, eso produce muchísimas ganancias. Así que nada, bueno, nuestros hijos y nuestros nietos veremos qué dicen a sus hijos y a sus nietos con respecto al tatuaje. Veremos si lo consideran. Pero niño, ¿todavía no te has tatuado? a los 4, a los 5 años. Sí. Hay dos cositas para comentar. Una que tiene que ver con todas las definiciones sociológicas de la contemporaneidad, sociedades cada vez más líquidas, entran en contradicción con esta moda creciente de la solidez que implican los tatuajes. Es como que quizá todo lo que se ha dicho en torno a la perspectiva de liquidez de nuestras sociedades pues tiene algún pero, y que pues, incluso los más jóvenes quieren anclar algo y darle algún tipo de trascendencia. Y yo creo que digamos, aferrarse y crecer en el gusto por tatuarse tiene que ver un poco con eso en el occidente actual. Y luego la otra cuestión que tiene que ver con la clase social. Evidentemente estamos asistiendo a una democratización de los tatuajes, digamos de esa parcela del lumpen, de los presidiarios, los legionarios, están pasando y, bueno, en fin, los futbolistas están trascendiendo y leía hace mucho tiempo que casi un tercio de los futbolistas de la primera división española tienen tatuajes y cada vez más artistas también, pero la cuestión que planteabas es, en el barrio de Salamanca se tatúan. Yo no estoy tan seguro de que eso sea así. Puede ser que se estén tatuando en lugares secretos todavía con la idea, digamos, de la distinción. La rosita. Sí, o alguna otra cosa en lugares ocultos. Yo pienso que sí, porque en fin, no se puede escapar del ciclón, pero al mismo tiempo digamos, la distinción lleva a que se democratice sí, los tatuajes, pero no la visualización del mismo. Está para públicos exclusivos, para gente en la intimidad, es como pertenecer a una sociedad secreta y por eso están ocultos. Tengo esa impresión. Yo, fíjate, me parece súper interesante lo que dices, porque mira, por un lado es cierto, quiero decir, en estas sociedades líquidas que nos dicen, no solo los tatuajes, hay muchas otras cosas que de pronto aparecen como fenómenos que dices, bueno, no es tan líquido todo, quiero decir, y además los individuos en muchas ocasiones, pues lo que les produce esta diversidad de mundos, quiero decir, y de posibilidades, lo que produce son grandes inseguridades individuales, es decir, es mucho más seguro estar ser un maorí que además cuentas todo y dónde estoy y mi grupo me está protegiendo porque yo estoy esto, que ahora que no sabes muy bien dónde, y por eso aparecen muchos fenómenos. Uno de ellos es evidentemente esto, es decir, yo por lo menos tengo mi historia, la tengo aquí. Estoy de acuerdo. Yo creo que es un fenómeno de democratización, pero de abajo. Fíjate, yo no creo que las clases altas estén tatuando. Pueden tatuarse de manera exquisita un poquito, pero yo no creo, o sea, que es un poco lo que yo le quiero decir a mis estudiantes. Porque tú date cuenta que los iconos son iconos de éxito social, pero no del éxito social real, quiero decir. Yo cuando discuto con ellos, por ejemplo, los conceptos de clase social, les digo, a ver, clase social alta, y me dicen, Messi, digo, no, eso no es clase social alta, eso es pelotazo, quiero decir, alguien que tiene dinero. Las clases sociales altas de verdad son las que tú no conoces, y las que normalmente no se ven, y las que no salen en las revistas del corazón, y esas son las clases sociales reales. Y lo otro es, bueno, pues la
artista, el futbolista, el no sé cuántos, el tal. Pero esa clase social que tiene capital cultural, que tiene capital económico, que tiene capital social, o sea, que tiene sus redes, que yo creo que el tatuaje, si lo utilizan de manera, como tú dices, muy en la intimidad, muy en la intimidad. Por eso yo decía lo de estar atentos a ver, bueno, claro, yo cuando hablo de tatuajes, pues es que allá todo el mundo, voy por la calle y voy mirando a todo el mundo, quiero decir, nos pasa a todos. Pero hay que estar muy atento a ver quién aparece con tatuajes. Porque el día que, por poner un nombre, pero no es conocido, Paloma Oshí, por ejemplo, la mujer del difunto Botín, aparezca con un tatuaje, yo diré las clases altas se están poniendo tatuajes. Por poner un ejemplo, quiero decir. Pero hay una infanta, no sé si está hablando, no sé qué familia real. Yo otro día una noticia de que la hija de no sé quién, que habla de la tatuaje. No sé si era de la Megan esta, de la británica, no sé, es que no es capaz de identificar. Sí, algo leído como posibilidad. Sí, pero por eso digo que hay que estar atentos. Quiero decir, o sea, a ver quién está rompiendo. Porque yo lo que veo cuando estoy hablando con estudiantes que se tatúan mucho, etcétera, etcétera, es que luego se tienen que enfrentar a jefes de personal. O sea, y que hoy por hoy en la sociedad que vivimos, alguien entra para pedir un trabajo y aparece con los piercing, con los no sé cuántos, con tal y con cual, y todavía sigue perteneciendo a un mundo de marginalidad. Yo lo único que les hago a los estudiantes es avisarles. ¿Me explico? Que eso no quiere decir que, por supuesto, pueda haber... Por eso yo no estoy previendo el futuro. Por eso digo, hay que estar atentos, porque hay que ver quién se empieza a tatuar. Bueno, pues si aparece ya esta chica que pertenece a la realeza, a ver en qué rama, a ver si no es la oveja negra, quiero decir. O sea, porque también ovejas negras ha habido y hay en todas las casas y tal. Pero ya el hecho de que aparezca es llamativo. Mientras que, como decía el otro compañero, tú te vas a Ibiza y están todos tatuados. Un tema interesante sería expansionarse un poco más sobre el tema, explicar un poco más sobre la intencionalidad del tatuaje y la visualización. Habrá quien quiera, fundamentalmente, es ser muy visible. Por ejemplo, los futbolistas que salen todos los fines de semana en una televisión o en otra, en un partido o en otro, están muy visualizados, ¿no? Frente a los tatuajes íntimos que la gente puede hacer. Hay una intencionalidad, yo creo que radicalmente opuesta entre uno y otro. Bueno, a lo mejor no tan opuesta, quizás también tengan puntos en común, pero evidentemente son opuestas, ¿no? Que lo tiene como algo íntimo y tal. Sí, la yakuza japonesa lo tiene clarísimo. Mira el cuerpo que ha salido, completamente tatuado, pero desde luego tú te vistes y si no vas a la piscina o a la playa, o a la sauna, como decía el ruso, nadie sabe que estás tatuado, ¿no? Yo sí que veo un poco la normalización del tatuaje, si se normaliza, quiero decir, como una pauta normal, como yo que sé, como llevar pendientes o como cualquier cosa, o como pintarte las uñas. La normalización de eso tiene que ser cuando esté visibilizado, o sea, cuando parezca normal, cuando no nos llame la atención que hay alguien de la Casa Real que se ha hecho un tatuaje, o cuando, por ejemplo, la Guardia Civil se pueda tatuar como todo el mundo, porque el reglamento, o sea, como todo el mundo, quiero decir que no pasa nada porque uno tenga un tatuaje. Yo creo que todavía queda un proceso grande de normalización. Y en el tema de clase a mí me interesa mucho, ¿no? Porque siempre me interesa mucho. Yo creo que es muy interesante ver cuáles son cuáles son las relaciones con el tatuaje y con el cuerpo y la visibilización del cuerpo entre clases sociales. Porque yo creo que son distintas. O sea, la clase social
Bueno, pues las chavalas estas si se hacen un tatuaje es para que se vea, porque ya que me lo he hecho que se me vea. No sé cómo decir, bueno, como pasa en Irán se operan todas de la nariz y todas van, todas así, con esto, todo para que se vea que se han operado, porque es un elemento de estatus, quiero decir, me he podido operar la nariz, luego aquí alguien se opera de cirugía estética, cualquier mujer y tal, y lo que procura es saber que no me lo noten, a ver si pasa desapercibido, a ver si no, y tú vas allí y ves que están todas. Y dices, pero bueno, ¿qué ha pasado? Porque es estatus, ¿no? Los significados cambian. Pero yo creo que todavía vamos a normalizar, se va a normalizar mucho más de la misma manera, pero es que siempre pasa, si es que siempre pasa en los procesos de hegemonía y subalternidad, es decir, yo puedo empezar a comer clase alta cocido en lardi cuando ya no lo come la clase baja. Es decir, yo lo reconvierto en un elemento de distinción porque ya no lo haces tú. ¿Vale? Entonces siempre pasa eso. Los procesos de aculturación interclase siempre son la normalización, la producen las clases altas. Entonces las clases bajas imitan, y en el momento en que las clases bajas están imitando, cambian precisamente porque lo que no puede es estar con todo el mogollón, que no vayan a pensar que son. Y yo creo que el tatuaje ha llegado por abajo, no ha llegado por arriba. ¿No? ¿Me entienden? O sea, ¿me entendéis, no? No ha sido esa cosa del gusto de, por ejemplo, ponerse moreno. Ponerse moreno entró por arriba, quiero decir, o sea, las campesinas, las agricultoras se querían tapar precisamente para parecerse clase alta, porque en el siglo XIX estar blanca era pertenecer a la clase alta porque no trabajabas en el campo. Cuando va desapareciendo eso, la clase alta empieza a ponerse morena, porque tengo dinero para poder ir a ponerme morena. Y luego y ahora todo el mundo nos vamos a la playa para ponernos moreno. Pero en cambio el tatuaje es que el tatuaje ha venido desde abajo. Es muy curioso, es muy interesante por eso. Pero bueno, yo espero que todos os pongáis a mirar tatuajes. Y a ver quién lo lleva, cómo lo lleva y si aparece o no aparece, porque es súper curioso. Es súper curioso. Vamos, a mí me lo parece, vamos, yo creo que es interesante, porque es un marcador, ¿no?, cultural, y es un marcador de identidades culturales, y por eso me parece muy, muy interesante, ¿no?, el ir viendo, y te vas fijando y lo ves mucho, ¿no?, cuando aparece, cuando no aparece. Cada vez más, cada vez más. Es muy curioso porque ahora tenemos un ministro del Interior con tatuajes, que dirige a un cuerpo de seguridad del Estado que no se puede tatuar. Que ya lo están pidiendo, claro, porque es como, bueno, a ver si lo podemos, si tenemos al ministro, pero siempre que todo llame la atención es porque es extraordinario, porque es como la primera, luego llama, es extraordinario, pero puede que se normalice, yo creo. Bueno, pues oye, muchísimas gracias. Yo de todas maneras quiero de verdad daros muchas las gracias por haberme invitado, porque vuelvo a decir que es que me trae muchísimos recuerdos. Y quiero decir una cosa, bueno, porque sé que hay un patrocinador y hemos estado hablando. Yo he trabajado mucho en empresa pública y con patrocinios y cosas de estas. Yo creo que hay que agradecerlo muchas veces, porque bueno, que las empresas ayuden y patrocinen está muy bien, ya que no llega la ayuda pública en muchas ocasiones, pero sobre todo quiero dar la enhorabuena a la Asociación de Antropología Castellano-Manchega, que sois un crack, quiero decir, o sea, ya, la octava es séptima edición, manteniendo aquí una llama súper encendida, y daros muchísimo la enhorabuena y las felicidades, porque además entiendo, bueno, hay profesionales de la academia, pero la inmensa mayoría no, con lo cual es que tiene todavía muchísimo valor.
Así que nada, un día os voy a invitar a la Complutense a que vengáis a explicar la asociación, para que los chicos de la universidad también vean que hay currantes de la antropología en otros sitios. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias.